Queremos darle la bienvenida a todos y todas. Gracias por estar presentes en esta nueva actividad que se realiza en el marco de la Semana de la Ciencia 2020. Mi nombre es Gabriela Fortino y estoy en representación de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la UNDAV. Estamos coordinando todas las actividades que fueron propuestas por los departamentos, por las carreras, por observatorios y grupos de investigación, y nos parece que es un evento muy importante para la universidad. Queremos darle continuidad a esto que se viene realizando hace algunos años, y a pesar del contexto, hacerlo de todas maneras, para seguir dando a conocer investigaciones de nuestros docentes investigadores e investigadoras de la universidad, y también para dar a conocer experiencias de investigadores externos. Así que les damos la bienvenida a todos y todas, gracias por estar. Esta actividad está siendo grabada, ya que quedará como material de divulgación y de difusión. La van a poder ver más tarde en las diferentes plataformas y redes sociales. Y les presentamos entonces la actividad Indicadores de Sostenibilidad de los Juegos Olímpicos del siglo XXI, a cargo de Mariana Banjay. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle a todos los que están compartiendo este momento en esta exposición que tiene que ver con los indicadores de sostenibilidad de los Juegos Olímpicos del siglo XXI. Y más que nada me gustaría por lo menos empezar a presentar en qué consiste este trabajo, pero más que nada digo de que es un trabajo que surge de un equipo que venimos trabajando en la universidad, un equipo pionero en lo que tiene que ver deporte sostenible, concretamente. A nivel mundial solamente hay 2 universidades que tienen equipos de sustentabilidad, concretamente. Una es en Canadá, concretamente en Columbia, y otro es en la Universidad Nacional de Avellaneda, que venimos trabajando bien específicamente. Canadá trabaja con un observatorio, nosotros trabajamos con un equipo de deporte sostenible, y obviamente que vamos llevando adelante varias actividades. Este equipo surge en el año 2011, empezamos a trabajar concretamente con Green Cross Internacional, concretamente Green Cross que está también acá en Argentina, y con el Comité Olímpico Argentino, en lo que es el desarrollo de la Carta Verde del Deporte Argentino. A partir de ahí empieza a funcionar, armo un equipo de trabajo con estudiantes y con un par de docentes, y empezamos a movernos un poco en este desafío que tiene que ver justamente con las actividades sostenibles y sustentables en el tiempo. A partir de ahí empezamos a desarrollar varias actividades con el equipo, en lo que tiene que ver también con el desempeño de mi profesión. Yo venía realizando lo que tiene que ver evaluación de eventos deportivos bajo los lineamientos de sustentabilidad ambiental. Entonces era una buena posibilidad que tenían los estudiantes de ver cómo se desarrollaba lo que tenía que ver el evento deportivo desde adentro, y cómo se hacía todo el tema de la implementación de los lineamientos de sustentabilidad, y cómo se iban evaluando en esos eventos. Los eventos de los que fuimos participando tiene que ver con la etapa argentina del Tour de France, con el Rocky Andes, el Dakar, y bueno, un paso más adelante que hicimos fue participar ya como un equipo más sustancioso en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Yo a través de eso vengo del tema de lo que tiene que ver con el campo de las ciencias económicas, así que vengo formándome en lo que tiene que ver específicamente mi expertise, en lo que son las ciencias económicas, en lo que tiene que ver la evaluación, lo que tiene que ver con la auditoría concretamente, llevándolo bajo los lineamientos de sustentabilidad ambiental. Como docente de la universidad, docente de la carrera de Actividad Física y Deporte y de la carrera de Ciencias Ambientales, tienen que ver un poco las materias que voy desarrollando en el ámbito de lo que tiene que ver el marketing, la economía aplicada al deporte, y lo que es la auditoría ambiental. Entonces obviamente que eso me lleva de que varios de los trabajos de investigación que fuimos haciendo con el equipo, y también en el tema de investigación en forma personal, y esto de los indicadores de sostenibilidad tiene que ver un poco con
mi trabajo de mi tesis doctoral con el que vengo llevando a cabo, y que ya estoy más o menos en las instancias finales, me parecía importante compartirles con ustedes, porque este trabajo fue presentado en la Academia Olímpica el año pasado para participar de lo que tiene que ver un programa de premios, y este trabajo fue seleccionado entre los mejores. ¿Sí? Entonces, creo que eso también suma en el tema de lo que es un trabajo de que obviamente, que si bien es un trabajo personal, también hay un trabajo que viene acompañado de otros proyectos de investigación de un equipo de trabajo que tiene nuestra universidad. Entonces, vamos un poquito a qué se trata este trabajo que ya llevo unos 5 años trabajando. Obviamente voy a tratar de resumirlo de la mejor manera y hacerlo de la manera más didáctica posible, viendo un poco a qué se refiere esto de los indicadores de sostenibilidad en los Juegos Olímpicos del siglo XXI. Vamos a ver un poco con el tema de lo que son los antecedentes, ¿no? Esto de lo que tiene que ver la Carta de la Tierra en el año 1992, surge esta necesidad de empezar a incorporar el tema del concepto de la sustentabilidad, de la sostenibilidad y el cuidado de la tierra concretamente, y que se ve reflejado concretamente también, decimos, bueno, un paso más adelante es la Convención sobre el Cambio Climático que se va llevando a cabo, Protocolo de Kioto en 1997, Johannesburgo en el año 2002, 10 años después de lo que es la Carta de la Tierra, y lo que tiene que ver en Río 2012 con el Río +20, con la conferencia sobre el desempeño de la sustentabilidad. Obviamente que de ahí se empieza a trabajar en lo que se refiere al ámbito de lo que tiene que ver el deporte y la sustentabilidad concretamente, y se empieza a considerar en el ámbito del deporte desde el Comité Olímpico Internacional. En este primer paso del Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el año 1992, el área del deporte ya se empieza a considerar que hay un llamado de atención al tema del cuidado de la tierra, desde lo que son las actividades deportivas, y obviamente de que empieza a ser considerados algunos conceptos básicos en los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 1992. Junto con eso se abre el tema de la Agenda 21 sobre los valores del olimpismo y el Comité Olímpico Internacional. Sí, empieza a incorporar el concepto, entonces hasta ese momento lo que tiene que ver, el Comité Olímpico Internacional trabajaba siempre con 2 pilares, el pilar del deporte y el pilar de lo que tiene que ver concretamente la cultura, y empieza a incorporar también un tercer pilar que es el pilar del ambiente. A partir de ese momento se empiezan a implementar en forma gradual en los Juegos Olímpicos los conceptos de sustentabilidad. ¿Sí? Y me parece importante considerar de que decimos que cuando estamos hablando del concepto de sustentabilidad nos surge esto de lo que tiene que ver con el cambio climático, este cambio al clima atribuido directo o indirectamente con toda la actividad humana que en cierta forma altera lo que tiene que ver la atmósfera mundial, y en lo que ya fue el gran llamado a atención, que es el pedido desde la Convención Marco de las Naciones Unidas, y después obviamente aparece el tema del concepto de los gases del efecto invernadero, esos gases integrantes que tienen que ver con los gases de la atmósfera, y también de origen natural y antropogénico, que absorben, y obviamente la emisión de las radiaciones en cierta forma perjudican lo que tiene que ver la atmósfera, y esa propiedad justamente causa ese efecto invernadero. Obviamente que decimos que con esto se empieza a replantear lo que tiene que ver con esto del desarrollo sostenible, entonces el concepto de desarrollo sostenible, o también que a través del tiempo se va mejorando con el desarrollo sustentable, estamos hablando de pensar todo lo que tienen que ver las actividades humanas con un desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer los recursos y las posibilidades de las futuras generaciones. Entonces ya no estamos hablando sobre una actividad, sino estamos hablando sobre la totalidad de las actividades
trabajando con 3 dimensiones: la dimensión económica, la dimensión social y con la dimensión ambiental, ¿sí? Entonces, se empieza a plantear de que una actividad es sostenible porque se puede mantener en el tiempo. Y obviamente que ese sostenimiento en el tiempo tiene que ver también considerando lo que tiene que ver con los recursos naturales y más que nada en el tema de lo que tiene que ver con el respeto a la persona humana. Pero también era de considerarse que buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a mediano y largo plazo. Y ese sí tenía que ver con un replanteamiento. ¿Por qué? Porque concretamente esto de pensar en buena parte de las actividades humanas, decimos, con las cosas, cómo se van viviendo y cómo se van sosteniendo, en cierta forma decimos, nos encontramos que hay actividades de que se están dando en el corto plano, donde nos está resguardando lo que tiene que ver los conceptos mínimos de sostenibilidad. Entonces, a través de lo que tiene que ver esto del ámbito del deporte, si bien dentro de lo que tiene que ver el deporte en sí, se considera que tenemos que tener en cuenta a las actividades deportivas como actividad deportiva en sí, una actividad que tiene que ver con una actividad humana también, pero también tenemos que incorporarlo de que el concepto del deporte hoy también es una actividad económica. Y no es hoy solamente, sino que ya desde el siglo pasado se empieza a incorporar el deporte como una actividad económica. Entonces, que forma parte de un mercado donde hay una oferta y una demanda, y eso no lo podemos desconocer. Entonces, y que tanto esa oferta y esa demanda tiene ciertas características de los agentes. ¿Qué tiene que ver? Una demanda que está en búsqueda de la satisfacción, que hay un orden de preferencias, y también tenemos una oferta que está en búsqueda de obtener esos beneficios. Obviamente que decimos, esto obviamente generan todas estas actividades humanas que se van desarrollando a través de esta actividad económica, concretamente, ya hablando de lo que es una actividad económica, generan externalidades, y esas externalidades, que pueden llegar a ser positivas o negativas, impactan en el ambiente. ¿Está? Entonces, esto de impactar en el ambiente lleva de que, en cierta forma, hay una vulnerabilidad del ambiente, porque decimos, esos usos inapropiados de las actividades que nosotros llevamos a cabo, hacen que, en cierta forma, se vaya degradando y deteriorando la naturaleza, y obviamente se la haga más vulnerable, perjudicando en algunos aspectos lo que tiene que ver con la biodiversidad de ese lugar, con el agua, con el que tiene que ver con las ciudades, y también esto de el crecimiento de la pobreza a nivel mundial y a nivel también regional y a nivel local. Cuando empezamos a hablar de este concepto de degradación ambiental, obviamente que tenemos que considerar de que hay un origen antropogénico que se origina por las actividades humanas, porque si consideramos todo lo que tiene que ver con las actividades deportivas, las actividades son todas actividades humanas. Entonces decimos, esto de empezar a replantearnos desde el lugar del ámbito del deporte, es decir, ¿cuál es el bienestar que proporciona la satisfacción de esas necesidades? ¿Sí? ¿Cuál es el costo de conseguir ese bienestar también? ¿Cuál es el nivel deseado de calidad ambiental que maximiza la diferencia entre el bienestar y ese costo social? Y obviamente tenemos que ponerlo sí o sí en el tema de lo que tiene que ver cómo se están viviendo desde la mirada de lo que tiene que ver una actividad económica, con las dimensiones económica, social y ambiental, lo que son los Juegos Olímpicos modernos. Entonces, ¿por qué el tema de los Juegos Olímpicos? Porque en lo que se refiere al tema del ámbito del deporte, y no solamente del deporte, sino de lo que tiene que ver todo el ámbito económico mundial, los Juegos Olímpicos es el evento más trascendente que hay en el mundo. No hay evento más trascendente que los Juegos Olímpicos. Pero siendo así tan trascendente, no se mueve la cantidad de dinero que por ahí se mueven sí en otros eventos deportivos del deporte espectáculo. Entonces creo de que es una buena propuesta que uno tiene para ver cómo se manejan lo que tiene que ver el desarrollo de lo que son los Juegos Olímpicos modernos. Y hablamos de los Juegos Olímpicos modernos porque se incorpora el concepto de Juegos Olímpicos modernos a partir del año 1896 con Pierre de Coubertin. Se hablaba desde la antigüedad de lo que eran los Juegos Olímpicos, pero bueno, los Juegos Olímpicos modernos,
que empiezan a trascender y ya al poco tiempo se empiezan a incorporar los primeros conceptos de lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos desde una mirada económica. Entonces, es necesario, justamente cuando uno piensa en lo que tiene que ver ese impacto que cualquier actividad humana, y en este caso estamos hablando ya de actividad económica, ese impacto que tiene, tenemos que considerar todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de cualquier producto, de cualquier servicio. En este caso, el ciclo de vida de lo que tiene que ver concretamente los Juegos Olímpicos. Y estamos hablando de que el ciclo de vida de los Juegos Olímpicos es un periodo que consta de 7 años. ¿Sí? No es solamente lo que tiene que ver con el Juego Olímpico en sí, sino que hay 7 años de preparación previa, donde hay una primera instancia, donde está la candidatura concretamente de las ciudades anfitrionas, que hacen sus presentaciones, cada una de esas ciudades, que quieren ser candidatas para que sean sede, justamente su ciudad, de los Juegos Olímpicos. De esa candidatura, obviamente que se selecciona y se elige cuál va a ser la anfitriona, y entonces empiezan todas estas instancias de empezar a planificar a mediano plazo de lo que van a ser el tema del desarrollo de los Juegos. Y donde obviamente se van relacionando los distintos agentes, entonces no hablamos solamente en lo que tiene que ver de los Juegos Olímpicos con el ámbito deportivo, sino que se empieza a enmarcar dentro de lo que tiene que ver el mercado en general, ¿sí? Porque decimos, las actividades económicas que se van llevando a cabo, obviamente que tienen esta relación con los grupos de interés, no solamente en el ámbito del deporte, con el Comité Olímpico, con los distintos comités olímpicos internacional, y los comités olímpicos nacionales, con las distintas asociaciones y federaciones de cada uno de los deportes que participan en los Juegos Olímpicos, sino también obviamente en lo que tiene que ver todo lo que conlleva esa preparación, que obviamente tiene una incidencia en la economía mundial y mucho más concretamente en la economía de esa ciudad anfitriona. Entonces, estamos hablando de un periodo de 7 años, donde hay un planeamiento a largo plazo, pero obviamente que a la vez se van planificando actividades intermedias que obviamente tienen que ser consideradas. Después llega lo que tiene que ver concretamente lo que es la celebración de los Juegos, que eso también obviamente lleva unos 12 días de participación de lo que tiene que ver este evento en sí, y obviamente que decimos que no termina el día que se cierra los campus de lo que es la celebración de los Juegos, sino que también hay una instancia de posjuego, donde se tiene que hacer todo el tema de lo que son cierre, todo el tema de lo que son evaluación de lo que son los Juegos en sí. Entonces, fíjense en lo que nosotros tenemos que considerar al momento de pensar los lineamientos de sustentabilidad de un evento que lleva unos 7 años de preparación para poder llevarse a cabo. Y un detalle que no es menor es el caso, por ejemplo, de los Juegos de Tokio, que aparte de eso, por la cuestión de la pandemia que estamos viendo a nivel internacional, son postergados un año más. Entonces estamos hablando de un ciclo de vida, el caso de Tokio, de 8 años. Entonces, sí me interesa ver por ahí algunos pasitos de lo que tienen que ver estos Juegos del siglo XXI, empezando por los Juegos de Sydney, cómo se empiezan a incorporar estos conceptos de lineamientos, pequeños conceptos de lineamiento de sustentabilidad, pero que obviamente hacen de que se vayan desarrollando a lo largo de este tiempo. Entonces tenemos en Sydney del 2000, donde se empieza a hablar del tema de la construcción verde. Entonces se empiezan a plantear consideraciones ambientales, empezando a incorporar aspectos de gestión en los Juegos, ¿sí? Entonces, la Villa Olímpica tuvo la característica en Sydney 2000 de ser construida utilizando toda tecnología verde. Y se termina un poco con el mito de que todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad se generan con altos costos. En este caso, obviamente, que hicieron viable este tipo de construcción y obviamente llevándolo a proyectos de gran escala. Y si se pueden llevar a proyectos de gran escala, obviamente se pueden llevar a proyectos de menor escala también. En los Juegos Olímpicos de Turín del 2006, se empieza a incorporar aparte el tema de lo que son los proyectos ambientales y el proyecto delegado.
esto es decir, de lo que se va a dejar en el futuro, los juegos, en lo que tiene que ver con esa ciudad anfitriona. Entonces, el medio ambiente se convierte en el examen de planificación y del legado de los juegos, entonces ya se empieza a incorporar que decimos que es necesario de que los juegos no solamente se piensen en los juegos en sí, decimos, bueno, sino qué legado va a dejar el juego para esa ciudad anfitriona, para lo que tienen que ver los ciudadanos de ese país. Entonces el comité organizador forma una alianza estratégica con la Organización de las Naciones Unidas, en el ámbito de lo que tiene que ver la sustentabilidad, para prestar apoyo y cooperación en la implementación de proyectos ambientales que justamente se vayan desarrollando con lo que son los juegos en sí, y con ese legado que se va a empezar a dejar en cada una de las ciudades. Vienen los Juegos de Vancouver del año 2010, y empieza a implementarse la sostenibilidad como un modelo en sí. Entonces, ya se empieza a tener atención en los juegos, comprometiendo lo que tiene que ver un camino, una marcha hacia la sostenibilidad. Entonces, desde el comité organizador de los juegos, se crea un modelo de gobierno de sostenibilidad. Entonces, hasta ese momento, los Juegos Olímpicos no tenía un comité o un gobierno de sostenibilidad dentro de lo que era la organización de los Juegos, y en Vancouver sí los empieza a tener. Y donde deben adoptar las empresas socialmente responsables ciertos lineamientos para poder participar como proveedores de lo que tiene que ver los Juegos en sí. Viene Londres, que Londres es el compromiso total de sostenibilidad, y se hablan de que son los primeros Juegos Olímpicos sustentables, porque obviamente que los Juegos de Londres empiezan a incorporar el diseño sostenible en todos los procesos que se llevan a cabo. Desde el momento de lo que tiene que ver la candidatura hasta lo que tiene que ver en los posjuegos, se empiezan a incluir el tema del diseño sostenible en todos los procesos, y se empiezan a incluir la planificación y la construcción y recaudación de fondos, y aparece el concepto de el planeta, estamos viviendo en un planeta que es vivo y obviamente que lo tenemos que cuidar. Los Juegos de Sochi, los Juegos de Invierno de Rusia, tienen en cuenta algunas estrategias, donde se empiezan a implementar lo que tiene que ver con las normas de desarrollo verde de las instalaciones, el uso de fuentes de energía alternativas, la neutralidad del carbono, empezar a implementar el concepto de residuos ceros, y se empieza a aumentar la concientización e inspirar lo que tiene que ver con los comportamientos ambientales. Y se hacen dentro de lo que tienen que ver los redactorios de sustentabilidad de las normas GRI, que son las normas a nivel internacional que se estaban empezando a implementar en esa época. Entonces, de ahí tenemos a lo que fueron los últimos Juegos de Río 2016, donde el plan de sostenibilidad es un plan más moderno, y donde Río 2016 pasa a ser un catalizador de cambio positivo, entonces trayendo beneficios para lo que tiene que ver de la población de Brasil, y lo que tiene que ver todo su entorno. Y el conjunto de las partes interesadas trabajan más que nada en el tema de cambios y mejoras, y ver ese legado que tiene que dejar, obviamente, los Juegos, a lo que es a la ciudad de Brasil, concretamente a la ciudad de Río de Janeiro, y a todo Brasil en sí. Decimos, esto de, vamos viendo que los pasos que se fueron dando en los Juegos Olímpicos, sí se van implementando distintos lineamientos, pero no empieza todavía a haber una metodología concreta. Si bien Londres 2012, Río 2016 y Vancouver 2010 empiezan a implementar lo que tiene que ver huellas de carbono, lo que se va dando es que sí, son las tres ediciones de los Juegos que implementan la huella de carbono, pero lo que tiene que ver, los sistemas de aplicación son diferentes, entonces eso también trae la dificultad de poder después hacer comparaciones, porque al ser sistemas diferentes también decimos, en algunos casos se toman algunas mediciones que son diferentes con respecto a un sistema con respecto a otros sistemas. Entonces tenemos lo que tiene que ver esta mirada de lo que tienen que ver los impactos indirectos. Entonces decimos, ya estamos hablando de un evento, de las instalaciones deportivas en sí, entonces decimos, bueno, todo lo que se viene desde afuera, pensando a los juegos como un sistema abierto,
con esos recursos y esos servicios, donde hay un consumo de agua que obviamente se da en todo el desarrollo de lo que son los juegos, el proceso de ese ciclo de vida de los juegos en el consumo de agua, no solamente en lo que tiene que ver con vestuarios, el uso del agua en las piscinas, las zonas verdes, el césped, sino también el tema de la ocupación del suelo. Y cuando estamos hablando de ocupación del suelo, sabemos que en los eventos deportivos también hay el tema de la ocupación del suelo, de los espacios naturales protegidos, entonces esas cuestiones también deben ser consideradas. Y el tema de los suministros, el tema, decimos, bueno, los materiales deportivos, el tema de lo que tiene que ver el equipamiento también, que se tienen que llevar a cabo en el uso de lo que tienen que ver esto, cómo va impactando en el evento en sí, y que se ve reflejado en la presentación de las distintas actividades deportivas que se llevan a cabo en todo el desarrollo de lo que son los juegos en sí, y obviamente cómo eso impacta en aspectos positivos y negativos en el medio atmosférico, en el que se lleva a cabo el desarrollo, en el medio abiótico, en el medio biótico, y en el medio socioeconómico. Porque esto que yo decía de lo que tiene que ver con el ciclo de vida de los juegos de 7 años, sabemos de que desde el momento de que hay una ciudad anfitriona que es candidata, también a lo largo de ese tiempo, hasta el desarrollo de lo que son los juegos propiamente dicho, hay toda una selección de cuáles van a ser los mejores deportistas que van a participar en esos eventos. Y en algunos casos, los eventos previos que se hacen de clasificación de los deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos, se hacen en el mismo país donde va a ser la ciudad anfitriona, donde está la ciudad anfitriona, pero también en otros lugares del mundo, que obviamente eso debe ser tenido en cuenta. Y obviamente que, fíjense en el tema de cómo tenemos que pensar el tema de planeamiento. Entonces decimos, no tenemos que pensar solamente en el tema de la descripción de lo que es el evento deportivo en sí, sino también todos los aspectos ambientales que tenemos que considerar. De ese medio biótico, de ese medio abiótico y del medio socioeconómico. Entonces decimos, se trabaja todo en la parte conjunto. Cuando nosotros estuvimos trabajando en Río 2016, el trabajo socioeconómico, lo que tenía que ver todo el tema de desarrollo del trabajo social, lo realizamos en conjunto con la Universidad Católica de Río de Janeiro. Entonces decíamos, porque sí necesitábamos que todo lo que era ese trabajo previo tuviera que ser gente del lugar, y obviamente que pudimos contar con el acompañamiento de ellos, y también con el acompañamiento de la Universidad de San Pablo de Brasil. Decimos, hacemos este análisis, vemos cuáles son las afecciones ambientales que pueden llegar a surgir, y tenemos que empezar a considerar el tema de la valoración. Decimos, ¿cómo empezamos a valorar todo lo que tiene que ver con esas afecciones ambientales y ese impacto? Hay que darle un valor concretamente, y obviamente que tenemos que considerar estas propuestas de acciones. ¿Acciones qué? Acciones preventivas, y también estas acciones y medidas correctoras, porque en algunos casos sabemos que podemos prevenir, y en otros casos sabemos de que hay situaciones que no las podemos prevenir. Entonces lo que sí podemos hacer es corregir y podemos mitigar, ¿sí? De manera de poder cuidar ese ambiente. Y obviamente que eso lleva todo un sistema de control. Entonces, pensar esto de la estrategia de una gestión ambiental, entonces hicimos considerando el aspecto de medir. ¿Por qué? Porque es necesario medir para comprender y poder evaluar. Esto del concepto de esta estrategia de reducir, para evitar el tema de ciertos residuos, de ver cómo reducirlos y cómo sustituirlos en algunos casos, el tema de compensar con esta de mitigación tecnológica, haciendo un análisis de lo que tiene que ver con esta realidad y teniendo en cuenta cuál va a ser la metodología que vamos a implementar. Entonces, esta medición metodológica tenemos que tener en cuenta qué medimos, porque eso también está claro, qué medimos si estamos hablando del gas de efecto invernadero, donde por lo menos tenemos que considerar el tema de la medición del dióxido de carbono, del metano y del óxido nitroso, como mínimo, ¿no? Entonces decimos, ¿qué medimos? ¿Cómo lo medimos y cuál va a ser la unidad de medida? Y no solamente pensando en la unidad de medida en el ámbito de lo que tiene que ver de los gases, sino también decimos de la unidad económica que tenemos que
utilizar para lo que tiene que ver la medida para la parte económica. Y entonces ahí son donde surgen las dificultades, por esto de no tener una metodología única, el no tener una moneda única, porque decimos, cuando se hace acá en Río de Janeiro, son los primeros juegos que se hacen en Latinoamérica, con el tema de una unidad de medida como tiene que ver en el ámbito económico de la divisa del real, cuando generalmente se suelen hacer en el ámbito de lo que tiene que ver Europa, y con una unidad de medida como es el euro. Entonces decimos, si lo pensamos desde acá en Argentina, cuando se hicieron los Juegos Juveniles del 2018, estábamos hablando con la unidad peso, entonces obviamente que decimos, ¿qué medimos? ¿Para qué medimos? ¿Cuál es la unidad de medida concretamente que vamos a utilizar en el ámbito económico? ¿Y cuál es la unidad de medida que vamos a utilizar concretamente para determinar el efecto del gas invernadero? Y otra cosa, también saber cuál es el alcance, ¿no? El alcance en sí, hasta dónde podemos llegar con ese alcance, cuáles son las delimitaciones que vamos a tener que considerar. También decimos cuáles son las limitaciones con las que nos vamos a encontrar. Las delimitaciones sí las tenemos que poner nosotros para saber hasta dónde podemos utilizar el tema de poder utilizar y realizar las mediciones, pero cuáles son las limitaciones que vamos a tener con respecto al tema del entorno. Entonces, obviamente que requiere del tema de lo que tiene que ver con ese análisis, cómo lo vamos a evaluar, y obviamente que todo esto nos tiene que servir, obviamente, de la manera más real posible para después para la toma de decisiones. Y un detalle que no tiene que ser menor, que decimos que si bien tenemos todo de lo que tiene que ver también, todo el seguimiento, una medición metodológica, en la forma de comunicarlo y en el tema de cómo vamos a implementar la concientización de lo que tiene que ver los lineamientos de sustentabilidad. Entonces, los Juegos Olímpicos, la operatoria principal tiene que ver con el desarrollo de las actividades deportivas que se llevan a cabo en los Juegos Olímpicos, pero también en el evento deportivo tenemos que considerar también que hay actividades que acompañan a lo que tiene que ver el desarrollo de las actividades deportivas, que tienen que ver, obviamente, con la instalación deportiva que ya existe, con instalaciones temporales, que obviamente tenemos que incorporar, que tiene que haber un alojamiento para todo lo que tiene que ver con los deportistas, con el tema de los equipos, con los organizadores del evento en sí, pero también alojamiento pensándolo en el ámbito de los participantes que van a ver el evento, todo lo que tiene que ver la dinámica del transporte y la movilidad, en la forma de comunicar, en los suministros y los servicios que acompañan también el evento, en todas las actividades paralelas que tienen que ir acompañando el evento en sí, y otro tipo de actividades que acompañan el desarrollo del evento, que obviamente sirven al desarrollo sostenible de la ciudad anfitriona. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos de sostenibilidad básicos que tenemos que tener en cuenta? Obviamente pensar lo que tiene que ver con la operatoria del evento. Entonces hay lineamientos de operatoria del evento en sí, que tenemos que pensar con todo el tema de las actividades que se llevan a cabo, que sean lo más sustentables posible. Lineamiento de sustentabilidad de agua y de energía, y obviamente cuando estamos hablando de agua y energía, hablamos del agua, de energía, obviamente de energía eléctrica, de lo que tiene que ver también de las energías renovables, de empezar a incorporar el concepto de energías renovables, ver cómo se va a hacer el suministro de tanto del agua como de la energía, y cómo se va a hacer todo el tema de reciclado del agua y también de la energía, concretamente que se lleve a cabo. Otro de los lineamientos de sostenibilidad que vamos a tener que considerar es el tema del transporte y de la movilidad. Entonces, cuando estamos hablando de transporte y de movilidad, estamos hablando obviamente del transporte público, también del transporte privado. Entonces, ya el tema de lo que tiene que ver el transporte, hablamos de el uso de la nafta, sabemos con lo que ello implica y el impacto que tiene el uso de la nafta. También estamos hablando del tema del biodiesel, pero si bien sabemos de que es una energía renovable, también tiene su impacto, y un impacto bastante fuerte. Entonces también decimos el tema del transporte eléctrico. Entonces decimos cómo hacemos el tema de lo que es el traslado a través del transporte eléctrico, y eso se va a ver en profundidad, y el 100% lo vamos a ver en lo que van a ser los Juegos de Tokio. Tokio, todo lo que va a ser el traslado
el transporte de traslado de todos los que participen del evento se va a hacer a través de lo que tiene que ver con el transporte eléctrico. Entonces es un gran desafío a lo que está orientado a lo que van a ser los Juegos de Tokio 2020 que se van a hacer el próximo año. Y también el tema de lo que tiene que ver con, hablando de transporte, decimos también el uso de los neumáticos. Entonces decimos, si hay uso de los neumáticos, ver que sean neumáticos de mayor durabilidad, y obviamente decimos que también esos neumáticos se puedan llegar a poder reciclar, y ver qué otros insumos se pueden producir con ellos. Hablábamos del tema de alineamiento de sostenibilidad, hablamos también de estructuras temporales, y cuando hablamos de estructuras temporales, lo que se está pidiendo es que ahora las ciudades anfitrionas utilicen solamente lo que tienen que ver con las instalaciones deportivas que ya están instaladas, que no se construyan nuevas instalaciones deportivas, sino que se utilicen las que están, y las que se necesiten, que se armen estructuras temporales, cosa de que sí se tengan que, obviamente, alquilar lo que tienen que ver tiendas, los asientos donde se van a sentar los asistentes, el tema de estructuras modulares, materiales reciclados, los pisos también, pisos reciclados, que si se utiliza madera, que la madera esté certificada y que sea madera de origen de la ciudad anfitriona. Entonces, todo para tratar de que el impacto sea lo menor posible. Otro de los lineamientos de sustentabilidad que tenemos que considerar tiene que ver justamente con esta producción visual y de señalización, y obviamente cuando hablamos de producción visual y señalización, estamos hablando concretamente de estos criterios que tienen que ver de criterios de renovables, de reciclado, de baja toxicidad, y que tenga una energía incorporada. Entonces decimos de tratar de resguardar para que el impacto sea menor. Otro lineamiento decimos que tiene que ver con el tema de lo que es la alimentación. Entonces hablamos de alimentos y de bebidas, productos de consumo que sean sostenibles, que sean alimentos y bebidas de la ciudad de origen, que sean productos de estación. Se está hablando del tema de lo que tiene que ver con el servicio de catering, que las porciones tienen que ser optimizadas, que sean porciones donde sea lo que se consuma y de que no se tenga que descartar tanto el tema de la porción de comida que come cada uno de los que participan del evento en sí, que los productos que se utilicen para la comida sean productos reciclados, descartables y de ser posibles biodegradables. Entonces, que el equipamiento de cocina y todo lo que se utilice, obviamente que sea alquilado y que se utilice para ese evento y después se pueda llegar a levantar, y obviamente que todo eso suma en el tema de un menor impacto. Y después lo que tiene que ver con la comunicación y la tecnología, entonces que sea de eficiencia industrial y también de eficiencia de la construcción. Entonces decimos, por lo menos estos lineamientos de sostenibilidad tienen que estar presentes, y obviamente que tienen que sumar a lo que tiene que ver con el evento en sí. Entonces, un poco así como para redondear en esto que tiene que ver con los Juegos Olímpicos aplicando lineamientos de sustentabilidad, es este camino hacia la sustentabilidad. Entonces, esto de empezar a establecer, no solamente en el tema de lo que son los Juegos Olímpicos, sino que lo importante es empezar a replicar lo que tiene que ver los Juegos Olímpicos, replicarlo a otros eventos deportivos, en lo que tiene que ver la práctica de las actividades deportivas y en todo tipo de actividad en sí, de tratar de replicar y adaptar, tratando de establecer un estándar de la sostenibilidad para la organización de cualquier tipo de evento. Entonces ya no hablamos solamente de lo que tiene que ver los Juegos Olímpicos, sino de cualquier tipo de evento. Esto de empezar a insertar la sostenibilidad como el ADN del desarrollo de los Juegos. Creo que ese es el tema de un compromiso y el gran desafío que tenemos, de que forme parte de ese ADN de los Juegos, de que forme parte de ese ADN lo que tiene que ver la actividad deportiva en sí. Esto de empezar a aplicar buenas prácticas sostenibles en las actividades deportivas, en todas las actividades deportivas, no solamente en lo que tienen que ver de alto rendimiento, sino en las actividades que son amateur, en las actividades de lo que tienen que ver las actividades físicas y las actividades deportivas, en lo que se refiere también al deporte de recreación, al deporte inclusivo. Entonces,
todo eso va a sumar en el tema de un camino hacia la sustentabilidad. Y obviamente lo que tiene que ver con esto de ser transparentes a través de la comunicación que se brinda, porque creo que eso también es importante, ¿no? El tema de la transparencia, porque si no es como que es necesario esa transparencia para que los valores que se vayan determinados sean los más reales posibles, y obviamente se puedan llegar a medir y después se puedan llegar a comparar también, y ver cuáles son esas cuestiones que uno tiene que mejorar. Decimos, y bueno, ¿cómo hacemos a través de la evaluación, cómo vamos a ir mejorándolo, considerando toda esta cadena de valor que va desde lo que tiene que ver el comienzo, el inicio de lo que tiene que ver un juego, hasta la finalización y la parte de lo que son los posjuegos? Y obviamente decimos, ¿cómo suman esto de lo que tiene que ver? Decimos, bueno, ¿cómo vamos generando esta cadena de valor? Y obviamente cómo vamos a ir adaptándolo a esta realidad de este camino hacia la sustentabilidad. Cosa de ir aplicando lo que tiene que ver con este proceso de mejora continua. Entonces, donde decimos, si esto de ir planificando, de ir llevándolo a cabo, de ver el tema de las evaluaciones, de ir controlándolo, de ir mejorándolo, y ver la mejor manera como para que, antes lo que decíamos, esas mejoras preventivas y esas mejoras correctivas, obviamente vayan sumando lo que tiene que ver con este camino de sustentabilidad. Y ¿por qué el tema de lo que tiene que ver el deporte? El deporte justamente lo que tiene es que se siguen protocolos, se siguen todo lo que tiene que ver, obviamente, con el tema de implementar reglamentaciones, y obviamente decimos, porque el deporte nos da la posibilidad de ser, obviamente, generadores de valores, de poder educar, y obviamente de ser un agente de cambio. Entonces, obviamente, desde el lugar que nos toca, obviamente decimos de que el deporte puede convertirse en un poderoso agente de cambio que oriente a la sociedad en su conjunto. Entonces no estamos hablando solamente de lo que tiene que ver la implementación en lo que es un evento deportivo, que como evento deportivo es el más trascendente a nivel mundial, sino estamos hablando de cómo insertamos todo lo que tiene que ver los lineamientos de sustentabilidad en este compromiso con toda la sociedad en su conjunto. Así que esto es uno de los aspectos que nosotros consideramos en la Carta Verde del Deporte Argentino. Así que bueno, agradezco muchísimo el tema de que me hayan escuchado, tener la posibilidad de poder, obviamente, exponer en la Semana de la Ciencia y la Tecnología en la universidad, y bueno, a disposición para lo que necesiten. Bueno, ¿quieren hacer preguntas, comentarios? Podemos disponer de 5 minutitos, 10 para preguntas o comentarios. Tengo una consulta, Mariana, buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, decime. Hiciste el comentario que trabajaron en los Juegos de Río. Dos consultas, una con respecto a los Juegos de Río, que cómo evaluaron justamente el post de los Juegos, es decir, cómo están hoy las infraestructuras que quedaron como legado de los Juegos, si se están utilizando, si no, desde ese lugar te lo consulto, es decir, qué le quedó justamente a Brasil, al margen de, o sea, qué le quedó como infraestructura utilizable y si verdaderamente lo están utilizando y llevando adelante desde ese lugar. Y por otro lado, en los Juegos Olímpicos que se llevaron acá en Buenos Aires, ¿fueron parte? ¿Fueron consultados? Bueno, vamos con el tema de la primera que me hablabas de los Juegos de Río. Yo les hablaba de que el ciclo de vida de los Juegos Olímpicos se inician concretamente en lo que tiene que ver la elección de la ciudad anfitriona, y obviamente que presenta un proyecto. Obviamente que ese proyecto lo que se trata es de que se cumpla, ¿sí? Sabemos que en la realidad difícilmente se cumpla en su totalidad. Los Juegos de Río, con el tema respecto con las estructuras en sí, algunas, lo que han planteado, algunas estructuras sí han quedado un poco abandonadas, esa es una realidad también, ¿no? Lo que tiene Río de los Juegos de Río, la parte de legado, algunas estructuras sí han quedado abandonadas. Otro lo que fue concretamente Barra de Tijuca, que fue la zona más importante del desarrollo de los Juegos Olímpicos, ahí sí estaba el tema de lo que era el desarrollo para
hacer un centro de desarrollo integral de lo que tenía que ver para la comunidad de Río de Janeiro, que sí está preparado por ese ámbito. No sé si en este momento se está llevando a cabo. El Parque de Madureira, que es uno de los parques más importantes que tiene la zona de Río de Janeiro, hay un sector preparado para lo que tiene que ver con la parte del desarrollo, no solamente del deporte, sino lo que tiene que ver la recreación de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de todo de la comunidad de Río de Janeiro. Ahí concretamente se preparó hay todo un sector que sí estuvo trabajando concretamente Nike Grind, sería Nike Grind, que preparó toda esa zona como un parque específicamente para que se pueda desarrollar todo tipo de actividades deportivas, lo que tiene que ver no solamente deportivas, sino también recreativas. Entonces hay todo un sector de juegos hecho con un piso especial para que uno haga el tema del desarrollo de los juegos que sean, y que obviamente no se lastimen las personas que hacen el desarrollo de los juegos ahí. Está hecho todo justamente con material que Nike lo utilizó con el tema de las zapatillas, ¿sí? Hubo toda una campaña de zapatillas, de reciclado de zapatillas, y con cada una de las partes de las zapatillas se prepararon lo que tiene que ver con la preparación del suelo de esa parte del Parque de Madureira. Después lo que tiene que ver, obviamente, que quedó en el tema de lo que tiene que ver la parte de capacitación y de formación de lo que son los deportistas. Brasil está llevando a cabo, una de las universidades es la Universidad de San Pablo, lo que tiene que ver el desarrollo de los deportistas, y obviamente de que eso le sumó mucho en el tema del crecimiento, de cambiar por ahí el tema de los parámetros de trabajo que venía llevando a cabo desde antes de los juegos a lo que es los posjuegos. ¿Sí? Entonces decimos de que en eso suma, obviamente que eso concretamente. Y con el tema de lo que me decís con respecto a los juegos los Juegos Juveniles, los Juegos Olímpicos Juveniles de Buenos Aires, también obviamente de que los Juegos Olímpicos Juveniles también tienen el mismo proceso que tienen los Juegos Olímpicos en sí, y fue elegida como ciudad anfitriona. Mucho de lo que nosotros vimos de mejoras en la ciudad de Buenos Aires, que vieron de que nosotros tenemos en Cava tenemos zonas para de vías, de autovías, del uso para las bicicletas. Hay todo una mejora que se hizo de lo que tiene que ver con los Juegos de Buenos Aires 2018, que eso obviamente que había sido el compromiso que había asumido la ciudad anfitriona, la ciudad de Buenos Aires, pero concretamente, si bien decimos, los Juegos Olímpicos inician en lo que tiene que ver una ciudad anfitriona, pero tiene que haber el permiso de su país, fue en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que sí dio el tema del visto para la ciudad anfitriona, y muchas de las cosas que se hicieron de mejora en cuanto al tema de la ciudad, toda la parte de urbanismo y toda la parte de ciclovías que hay en la ciudad de Buenos Aires, tienen que ver con los compromisos previos que asumió el país y la ciudad anfitriona para que se pudiesen desarrollar lo que son los Juegos Juveniles de Buenos Aires 2018. Excelente, Mariana, muchísimas gracias por toda la interesante exposición. La verdad que ha sido, bueno, para los que no somos del palo, enriquecedora, y para la abundante concurrencia que pertenece a la carrera, por lo que veo, de muchísimo nivel y calidad. Así que les quiero agradecer mucho a todos por haber participado en esta actividad de la Semana de la Ciencia, y quería aprovechar para pasarles una invitación a un taller que se está organizando de producción de podcast. Ese taller se va a llevar adelante los días miércoles del mes de octubre, de 18 a 20, ¿sí? Así que, bueno, lamentablemente necesitamos dejar el espacio para otra actividad,
Pero de nuevo, Mariana, gracias. Ahora habla otra cosa. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias.